17 de noviembre de 1972. Bajo una lluvia persistente, miles de personas se dirigen al aeropuerto de Ezeiza. Hay toque de queda, pero eso parece no importarles. Tras un largo exilio, Perón vuelve al país y todos quieren estar ahí para recibirlo. ¿En qué parte de Córdoba vienen? Venimos de la capital. ¿Hace cuánto salieron? Salimos hace 2 días, el miércoles de la noche. ¿En qué viajaron? El colectivo. ¿Cuántos son aproximadamente? Aproximadamente 500 personas. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta que Perón nos diga. Ante el temor de que se produzca un levantamiento popular, un estricto operativo de seguridad se monta en las inmediaciones del aeropuerto y 30.000 soldados impiden que los manifestantes se acerquen. Después de 17 años de ausencia, Perón pisa suelo argentino y anuncia a quienes lo reciben que regresa como un pacificador. Los vaticinios y las amenazas del presidente Lanusse no habían servido de nada. Finalmente, pese al temor del gobierno militar, el argentinazo que habían vaticinado la juventud y las organizaciones armadas peronistas no se produce. Pero el viejo líder, mediante una serie de maniobras astutas, acaba de vencer políticamente a su máximo adversario, el general Lanusse. De un mito lejano en el exilio, Perón se transformaba ahora en una figura real, en la que se canalizaban las más diversas expectativas después de años de frustraciones y desaciertos políticos. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos. El 16 de septiembre de 1955, un grupo de oficiales opositores a Juan Domingo Perón se subleva contra el gobierno constitucional. Días después, el comandante de los insurrectos, general Eduardo Lonardi, asume la presidencia. Obligado a abandonar el país, Perón viaja al Paraguay, donde obtiene asilo político. De esta manera, se inicia un largo periodo de exilio, proscripción y persecuciones para el presidente depuesto y los miembros de su partido. 2 meses después del golpe de Estado, el sector más antiperonista de las Fuerzas Armadas desplaza a Lonardi y designa como presidente al general Pedro Eugenio Aramburu. El nuevo gobierno emite un decreto que proscribe al partido peronista, prohíbe la exhibición de sus símbolos y castiga la sola mención de los nombres de Perón y Evita. A pesar de la proscripción y las persecuciones, Perón y su movimiento mantienen una influencia decisiva en la vida política nacional. Las 2 experiencias democráticas que siguen al golpe de Estado, las presidencias de Frondizi en 1958 y de Ilia en 1963, se ven condicionadas por las presiones del poder militar y por las divisiones y enfrentamientos que generan la prohibición que pesa sobre el peronismo. Desde 1960 y luego de pasar por varios países latinoamericanos, Perón obtiene un permiso del dictador español Francisco Franco y fija su residencia permanente en ese país, más precisamente en la ciudad de Madrid. En 1964, bajo la presidencia democrática de Arturo Illia, el país vive un periodo de aparente tolerancia que no logra acallar los constantes reclamos por el fin de la proscripción y el exilio de Perón. En diciembre de ese año, Perón intenta regresar a la Argentina. Pero el avión que lo traslada es detenido en el aeropuerto de Río de Janeiro mientras se reabastece de combustible. Las presiones militares ejercidas sobre el gobierno de Brasil dan resultado. Pocas horas más tarde, Perón debe volver a España. El 28 de junio de 1966, el presidente Illia es derrocado por las Fuerzas Armadas. En su lugar asume el general Juan Carlos Onganía, quien ejerce un fuerte control político y social e implanta un modelo económico que afecta duramente a la clase trabajadora. Para 1969, las medidas represivas y la economía de exclusión generan un profundo malestar en gran parte de la población. Huelgas y ollas populares se multiplican por todo el país. El 29 de mayo, en la ciudad de Córdoba,
se produce un levantamiento popular bautizado como el Cordobazo, que debilita considerablemente el gobierno de Onganía. Miles de obreros y estudiantes se manifiestan por las calles y la policía se ve desbordada. La demora de las tropas en entrar a la ciudad para controlar la situación genera rumores sobre la intención del comandante en jefe del ejército, Alejandro Lanusse, de querer deteriorar la imagen de Onganía. Lanusse se ha convertido en un referente político de las Fuerzas Armadas y sus diferencias con el presidente se acentúan con el transcurrir de los meses. Un año después del Cordobazo, la agitación social y el accionar de la guerrilla terminan con la experiencia autoritaria de Onganía. La Junta de Comandantes, bajo el liderazgo de Lanusse, comienza a pensar en una salida política a la crisis de gobierno. Con ese propósito designan como presidente al general Roberto Livingston. Pronto surgen tensiones entre la Junta y el presidente, que parece no aceptar la misión asignada por los altos mandos e inicia un segundo e indefinido ciclo del régimen militar. 9 meses después, un nuevo levantamiento popular pone en evidencia el descontento de los jefes militares con su gestión. Esta Junta, en beneficio de la seguridad nacional y con la firme determinación de mantener la cohesión de las Fuerzas Armadas, resuelve comunicar al general Roberto Marcelo Livingston que cesa en el ejercicio del cargo que desempeñaba. El 22 de marzo de 1971, la Junta de Comandantes reasume el poder y el general Alejandro Lanusse, comandante en jefe del ejército y figura dominante de las Fuerzas Armadas, es designado presidente. Con su estilo directo y frontal, muy diferente a la arrogancia y a la parquedad de sus antecesores, Lanusse reconoce desde un principio el origen de su gobierno. Bueno, por lo pronto, no tengo ningún inconveniente, coherente con lo que me dice mi equipo de Franco, de reconocer que también yo, de acuerdo con la tesis de dictador, soy dictador. Pero precisamente esas circunstancias que caracterizan mi gobierno, es una de las razones o de los fundamentos por los cuales creo que no es conveniente en un país perdurar una situación de anormalidad como la que vivimos actualmente en la ciudad. Presionado por la incontenible movilización social y por el accionar de la guerrilla, Lanusse comprende que la única solución a la crisis de gobierno es la búsqueda urgente de una salida política. Y por primera vez desde 1955, las Fuerzas Armadas admiten que este proceso ya no puede excluir al peronismo. Para llevar adelante su estrategia, Lanusse designa como ministro del Interior al político radical Arturo Monroy, un hábil negociador cercano al líder de su partido, Ricardo Balbini. Señor ministro, ¿usted cree realmente una salida sin proscripción alguna o piensa tal vez que se puede aplicar un esquema como se han aplicado en otros países, por ejemplo en el Brasil, de salida condicionada? Yo estoy totalmente persuadido que el esquema de esta etapa del gobierno es sin exclusión alguna, sin proscripciones. ¿Es posible que sea derogada la ley que disolvió los partidos políticos en la República Argentina? Es posible. ¿Cuándo puede ocurrir ello? En su momento. La derogación del decreto que suspende la actividad de los partidos políticos a comienzos de abril es el primero de una serie de gestos que muestran el camino hacia la apertura del juego político. El 13 de abril, el presidente recibe al secretario general de la CGT, José Rucci, en búsqueda de una reconciliación con los líderes sindicales. Un mes después, en otro acto simbólico, se reabre el edificio del Congreso de la Nación después de 5 años de clausura. El 1 de mayo de 1972, en una visita a la localidad cordobesa de Río Cuarto, Lanusse anuncia la convocatoria a un gran acuerdo nacional, un pacto político con el que pretende fijar las condiciones para un próximo llamado a elecciones. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional como el medio para materializar una solución definitiva. En su enunciado, el acuerdo se presenta como un intento por superar la división entre peronistas y no peronistas, que había bloqueado todo intento democrático desde 1955. No se trata de enrostrar culpas, pero es necesario reconocer
en estas décadas nuestro acontecer político estuvo signado por sucesivos desencuentros que frustraron en forma sistemática a importantes sectores de la ciudadanía. Las mayorías, reales o no, gobernaron con parcial o total prescindencia y hasta desprecio de las minorías. Esta convocatoria se hará bajo ciertas condiciones. La NUCE tendrá que negociar con el propio Perón puntos importantes. Quiere que el líder justicialista decline su candidatura a la presidencia y además pretende que condene públicamente el accionar de la guerrilla. Con el propósito de negociar esas condiciones, la NUCE envía a una serie de emisarios a España para entrevistarse con Perón. Sin embargo, las tratativas fracasan y este se expresa en términos muy diferentes a los pretendidos por la NUCE. Puedo decir que el justicialismo nunca ha estado mejor, en una mejor situación que hoy. Y nuestros enemigos nunca han estado en una peor situación que hoy. Eso es debido a que nosotros hemos dejado tras de nuestra acción una gran obra realizada. Perón comprende que la grave crisis en que se encuentra el país le otorga ventaja a la negociación y crea el escenario para un retorno sin condicionamientos. Durante los años de exilio en Madrid, Perón ha recuperado el protagonismo y la influencia en la política argentina. Al apoyo tradicional de los sectores obreros y populares, su movimiento ha sumado el de buena parte de la juventud que radicalizó sus posiciones durante la resistencia contra la dictadura. Llegamos a una maravillosa y gloriosa juventud de Chile, que hoy es toda peronista. El líder peronista, lejos de condenar a la guerrilla como pretende la NUCE, apoya constantemente su accionar como un factor de presión para posibilitar su retorno. La juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos los que quieren liberarse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Sin temor a caer en contradicciones, Perón estimula a todos los sectores del espectro político que invocan su liderazgo, sin importar que sean de izquierda o de derecha. Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Esta táctica le permite obtener un enorme margen de maniobra política y desgastar rápidamente la figura de su adversario. Que hay algunas manifestaciones de determinados señores que parecen que quieren poner a prueba la seriedad, la firmeza y la decisión del gobierno. Unos se ocupan del Partido Radical del Pueblo, dividido en sus distintas fracciones, otros se ocupan solamente de las fracciones en que se dividen, algunos se ocupan solamente de sí mismos. Ocurre lo mismo con los demás partidos políticos, que todos están en sus intereses parciales. Y yo me pregunto a menudo, ¿y quién se ocupa de la República Argentina? El respaldo a la guerrilla no le impide a Perón comenzar a planificar una alianza partidaria para responder en el terreno político al gran acuerdo nacional impulsado por la NUCE. Con este propósito se concreta el Frente Cívico de Liberación Nacional, coalición electoral ideada por el desarrollista